Bueno, este tema definitivamente es medular, es la columna vertebral, es lo que necesitamos todo el tiempo y por eso les motivo sobre todo a recordar que Dios nos invita a ser no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Vamos a compartir nuestro material de hoy, de este seminario de los sábados que se llama La plenitud del espíritu para la madurez del alma. Correcto, ahora sí. Quisiera recordarle que somos el movimiento contra la corriente de los días sábados, pero pertenecemos al Ministerio Restauración Agape Internacional de los Centros de Formación y Liderazgo CENFOL en el mundo. Y que aquí en este canal de YouTube, Restauración Agape Internacional, en las listas de reproducción encuentran todos los materiales. Pueden escribirnos a los diferentes grupos de WhatsApp y allí poder eh, revisar, repasar estos materiales. Quisiera que alguien en el chat me confirme si me están escuchando bien. Gracias, muy amables. Ok, tenía aquí un bajo registro de sonido, pero me alegra eso. Entonces vamos a continuar y estamos llegando increíblemente al tema número 10, cómo pasa el tiempo. Y este tema se llama la prueba de tu salvación. Y hagámonos esa pregunta, ¿estamos absolutamente seguros de que somos salvos? ¿De que tenemos ya un lugar en la Jerusalén celestial? Que allá está Jesús preparando nuestra morada eterna, la llegada al paraíso, a ese lugar donde nunca jamás habrá injusticia, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, ni angustia, sino la vida plena, perfecta, recordando que Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo, vamos de tránsito en este mundo, pero no somos de este mundo. Y a veces vivimos como si fuéramos de este mundo, como si nos fuéramos a quedar aquí para siempre. Por eso recuerdan que más de una vez Jesús se refería a que en este mundo hay vivos y hay muertos ambulantes. Y en esto se refiere a la vida eterna. En el famoso pasaje cuando dice dejen que los muertos entierren a sus muertos, dice esos muertos espirituales que están viviendo una vida sin Dios, con una muerte espiritual, tratando de resolver las cosas por sus propios esfuerzos y de alguna manera creyendo que van a vivir aquí toda la vida. Entonces, el libro de Efesios nos da el punto de partida de esta temática de hoy. Éramos muertos. Si yo no tengo claro esto, un muerto espiritual es aquel que no tiene ninguna esperanza, que va a sufrir mucho y va a sufrir eternamente. Entonces, también tenemos la certeza de dónde vamos a pasar la eternidad. Tenemos la certeza de que nos vamos a reencontrar en las bodas del Cordero.
que aún nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos que murieron en Cristo, es la pregunta más importante de cualquier ser humano. Quiero enfatizarlo. Lo más importante para tu vida es tener claridad, certeza, seguridad de salvación. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia por los muchos pecados. Que la paga del pecado es muerte. Cuando uno está en esa frecuencia del pecado, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Así crean Dios, así crean Cristo, así practique ciertas tradiciones o rituales cristianos. Sigues sin salvación. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. Y aquí nos vamos introduciendo en la prueba de nuestra salvación. Cuando uno de verdad ha nacido de nuevo, entonces no vive igual que el montón de la gente que no le importa el pecado y que aún quiere legalizar o justificar acciones pecaminosas con una posición y una postura muy clara que dice, todo el mundo lo hace, que dice, eso es normal, es que exageran, es que son legalistas. La palabra de Dios es inamovible y no tiene sombra de variación. Y la palabra, como lo vamos a ver mañana, es la expresión del poder de Dios y de la autoridad de Dios. Y aquí hago un pequeño paréntesis para recordar que la esencia de un verdadero cristiano está en la combinación de la fe y el poder. Recuerden lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, no solo es la fe que la hemos visto muchas veces, una vida resolviendo dudas y eliminando miedos con la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo y el amor de Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces, la fe es lo que nos abre la puerta para entrar al poder, para vencer. Entonces, dice, ustedes antes, le hablan los hijos, ustedes antes vivían en pecado, igual que el resto, eran de la montonera, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Qué tremenda esta palabra. Esta es la versión NTV. Y mira cómo nos lo enseña de esa manera. Cada vez que nosotros obedecemos lo que los medios, lo que la cultura, la moda, las nuevas tendencias de vida, las nuevas ideologías nos invitan, le estamos obedeciendo al diablo. O sea, no hay espacios vacíos para decir voy a detenerme a ver qué hago aquí. No, o le estamos obedeciendo a Dios o le estamos obedeciendo al diablo. No, no hay espacios baldíos. Entonces dice que el diablo sigue siendo el líder de los poderes de este mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Solo con esta porción de Efesios 2 ya tenemos bastante trabajo. Primero, reconozco que estaba muerto, que estaba atrapado y esclavizado por el pecado. Le llamo pecado a lo que es pecado a causa de la desobediencia. ¿Qué áreas de mi vida todavía están en desobediencia? Y tengo claro qué es lo que trae la desobediencia y las grandes bendiciones de la obediencia. Ahora, usted es cristiano, nació de nuevo, ha tenido esa experiencia con Dios, tiene esa comunicación, escucha la palabra de Dios, entonces ya no vivimos en pecado.
Recordemos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 9-10. Porque los que son nacidos de Dios no practican el pecado ni pueden pecar, porque la simiente de Dios mora en ellos. O sea, el Espíritu de Jesús vive en nuestro espíritu y allí no hay pecado. Pero tenemos un alma, que son los pensamientos, sentimientos y emociones, que va siendo perfeccionada, como dice Filipenses 1:6. O sea, un verdadero cristiano cada vez peca menos, cada vez se arrepiente más rápido y vive en esa plenitud, en esa comunión, en esa dinámica diaria de arrepentimiento continuo, pero sincero, para recibir el experimentar la libertad de Cristo. Entonces, eh, vamos determinando esos puntos tan especiales. ¿En qué cosas me niego a obedecer a Dios? Ama a tus enemigos, ora por ellos, administra las finanzas como Dios lo tiene establecido. Como dice en Malaquías 3:10, no robes a Dios, porque hay no retengas más de lo justo, dice. La, la temática más abundante en la Biblia es la de la administración, y por eso también dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo tengo que tener un indicador de pecado todo el tiempo y donde me cueste, pues hablar con Dios para que me coloque no solo el deseo y la pasión, sino también el poder de romper esa esclavitud de alguna área que esté fallando. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Será que podemos decir esto? Podemos tomarnos de la mano y decir, así vivíamos, ya no vivimos. Vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Naturaleza es la fuerza que gobierna, esa esencia que además motiva nuestras emociones, pensamientos, intenciones, que construye adicciones de querer tener el control, de estar pegados de todas las tentaciones que llegaban a nuestra vida. Vivíamos, ya no vivimos. Hay unos pecados muy sutiles, la queja, el estar reclamando todo el tiempo, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? Estar juzgando, estar murmurando, hablando de otros. Qué triste vivir en esclavitud. Y hay más de un cristiano que uno se encuentra así, todavía sin reflejar el gozo del Señor. De manera que esta ruta es tan especial en ese sentido, porque es como en este momento darnos la oportunidad de una autoconfrontación con amor. Vamos a hacernos una radiografía a través de todo esto que el Señor está trayendo. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Algunos dicen Dios es amor, Dios nunca se enoja, Dios no castiga. Eso no es lo que dice la Escritura. Hay un castigo eterno complicadísimo para todo aquel que se determina a ser un enemigo de Dios, como dice Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice, porque todo aquel que se vuelva amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios, y eso es una elección personal. Como dice Deuteronomio 28, he puesto delante tuyo el bien y la bendición, y el mal y la bendición. Tú eliges. Todos los días tenemos que elegir. Todos los días nos levantamos a eso, a elegir. De manera que
lo más maravilloso es cuando empezamos a experimentar que esa naturaleza pecaminosa se fue, ya no tiene poder, permanece en la carne, pero no tiene poder. Por eso la tentación regresa, pero no tiene poder. Antes no podíamos elegir, no podíamos. Por ejemplo, eh, en una época de mi vida era imposible no vivir deprimido, con rabia, quejándome, vivir en rumba y bueno, muchas cosas que usted ya conoce. Pero hoy en día fui libre de todo eso y toda la gloria es para Jesús. Como dice la Escritura, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y aunque todavía falta mucho, hoy puedo testificar que Jesús me hizo libre. Jesús me amó. Jesús vino y me sacó del fondo del pozo cenagoso. De allí vino y me sacó. Igual que todo aquel que de verdad ha nacido de nuevo. Entonces no podemos seguir en una mezcla, no podemos seguir diciendo soy cristiano, pero todavía me doy ciertas vacaciones. Por eso Colosenses nos invita una y otra vez, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo es para su honra. Todo es para el deleite de sus hijos. Continuamos, y aquí hay dos aspectos bien importantes. Esto es muy importante. Nosotros debemos definir la posición y el estado. Voy a explicar. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, si esto no produce una profunda gratitud en nosotros, estamos muertos. ¿Sabe qué es un muerto? El que no siente. ¿Sabe por qué el Señor, el que vive en el pecado, le llama muerto? Porque ni siquiera se da cuenta de cuánta oscuridad hay en él. El deleite del pecado. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, ¿alguna vez nosotros nos hemos sentado a calcular el tamaño de la misericordia de Dios y de la inmensidad del amor que, a pesar de estar muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos? Por eso la salvación es por gracia, no es por obras. Nunca pudiéramos ser salvos por obras. Es por el puro amor de Dios. Como dice el corazón de la Biblia en Juan 3:16, de tal manera ha amado Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Jesús. Aquí quiero hacer un alto. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo, nuestro espíritu toma vida. Primera de Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Nos hace templos del Espíritu Santo. Entonces, quiero que miremos esto. ¿Cuál es la identidad? Yo en muchos seminarios siempre enseño que hay que definir tres cosas: origen, identidad y propósito. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí en la tierra? Origen, diseñado por Dios, por el mismo Dios creador de todas las cosas. Cada uno de nosotros tenemos una hoja en el libro de la vida donde Él nos diseñó con todo el amor y su pasión. Y nos diseñó. Él te diseñó
único o única original. No hay otro como tú. Esto es lo que me ha apasionado a mí de descubrir el diseño de Dios en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Esos 3.000 millones de códigos genéticos de cada célula que traen una programación que solo la tiene cada uno. Tú tienes una programación, como dice Jeremías 29:11, que no tiene nadie. Y esa originalidad, único, irrepetible, es la expresión del amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero aún cuando estábamos siendo contaminados y estábamos esclavizados por la ignorancia, por el pecado, por las contaminaciones de este mundo, sin merecer nada, Dios nos entrega a su Hijo en la cruz, paga la cuenta y nos da el nuevo nacimiento. Y en este nuevo nacimiento tenemos que tener claro el segundo punto, que es la identidad. ¿Quién eres? Usted puede decir quién es. De poder decir, sí, soy un hijo de Dios, diseñado por el amor de Él, rescatado por Jesús a un proceso de justificación, de regeneración. Nueva criatura soy. Aunque estoy aquí en la tierra, que es el estado. Mi estado es aquí en la tierra, aquí estoy. Pero mi posición es sentado con Cristo en los lugares celestiales. Mi espíritu está con Cristo, sentado en el lugar de gobierno. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos da la autoridad de gobierno, no solo sobre el pecado, sino sobre la administración de cada día. Entonces, por eso, en Filipenses 4, dice, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, y por encima de todas tus posesiones, adquiere inteligencia, y esto es a diario. A diario nos sentamos con el Señor para recibir las instrucciones, para llenarnos del poder administrativo de cada día. Vive un día a la vez, es el mandamiento. No traigas a tu mente las cosas del pasado, no tengas ansiedad del futuro. ¿Acaso la vida no es más que el vestido, que la comida, que la bebida? ¿Qué mueve todavía en nuestro corazón? Todavía vivimos en el corre diario. Tenemos que entrar en el reposo del Señor, de administrar solo un día a la vez y administrarlo como Él quiere. Él nos capacita en su multiforme gracia para ser excelentes administradores de ese milagro diario de la vida. Hace unas cuantas horas, según el país donde estés, acaba de amanecer, y al amanecer nos acaban de entregar un regalo, un regalo diseñado por Él. Y tenemos que empezarlo en esa profunda gratitud de decirle, Señor, enséñame a administrar este día. Enséñame. Yo quiero motivarles a que piensen qué situación desean que se resuelva en su vida, empezando por el gozo, por la alegría. Es que no vivir el gozo del Señor es una ofensa. Lo hizo todo, nos hizo libres. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Juan 17, ese poema de amor de Jesús. Yo les invito tanto a que hagan todo un recorrido de Juan 17. Padre, todo lo que me pediste que hiciera ya lo hice. Todo lo que me pediste que les enseñara ya se los he entregado. Permíteme regresar a tu lado para disfrutar de la gloria eterna como lo hacíamos desde antes de la creación del mundo. Jesús es Dios y es eterno. Pero luego le dice, Padre, y aquellos que del mundo me diste, y quiero que ahí coloques tu nombre. Jesús vino y nos tomó. Dice, aquellos que del mundo me diste,
ya no son del mundo. Entonces no me puedo mover por lo que veo en las redes, por la cultura, por las creencias religiosas. Y hay tradiciones religiosas en las diferentes comunidades, lo digo con respeto, pero si leemos en los 4 evangelios qué decía Jesús de las tradiciones, nos vamos a sorprender. Dios no quiere tradiciones. Dios quiere una relación personal de la libertad eterna que ya nos dio. Volvamos a recapitular un poco lo de hoy. Efesios 2. Todos estaban muertos en desobediencia, esclavos del pecado, haciendo lo que hace todo el mundo. Qué increíble darnos cuenta que no somos todo el mundo, somos los hijos de Dios. Y él habla de un remanente que piensa distinto, habla distinto, camina por fe y no por queja, camina por gozo y no por miedo, camina sabiendo que nos ha hecho coherederos del reino de los cielos. Como dice Isaías 54, no seas escasa, no seas una persona que dice ser cristiana pero vive como huérfana. No seas apocada, extiende las estacas de tu tienda y recibe la llenura de las riquezas del reino. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, quiero ser muy enfático en esa parte. ¿Cuál es nuestro estado eterno en el espíritu, con un alma que va siendo perfeccionada por su amor y sus manos de alfarero y no por fuerza de voluntad? Nuestra posición es en los lugares celestiales en Cristo, pero nuestro estado es aquí en la tierra. Por eso Jesús le decía, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. ¿Usted sabía que está protegido y blindado contra el mal? A no ser que usted le abra puertas. Te pido que los protejas del mal. Pero también dice, Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Y como dice en Mateo 28:18, aparece el propósito. Hemos visto origen, identidad y propósito. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, les habla el dueño de todo, les habla la autoridad de todo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñeles a practicar y a obedecer lo que ya les he enseñado, y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que enciende la pasión y el propósito. ¿Qué sientes en tu corazón cuando le hablas a otros de Jesús? Pero hay que presentar un Dios de amor, no un Dios legalista. Cuidado con estar juzgando, señalando y atacando. Entonces, con esta pausa un poquito prolongada, pero importante, vamos a mirar, a continuar viendo el material. Entonces dice aquí que nos levantó de los muertos y nos hizo sentar en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Jesús. De modo que en los tiempos futuros, y habla de cuando aquí en esta palabra escrita hace más de 2000 años nos habla del futuro desde esta época, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad. Usted podría sentarse y hablar fluidamente unas cuantas horas de cómo ha sido su vida de experiencia con Jesús, cómo ha sido esa riqueza de la gracia y la bondad, cómo se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Usted vive una vida de unidad con Cristo. Ese es el punto, no una vida religiosa.
no es creer con Cristo, es todos los días al terminar la jornada poder hablar cómo fue mi experiencia con Jesús hoy. Y recordemos que el Señor nos habla a través de todo, a través de la creación, a través de un niño, a través de un habitante de calle. Cada segundo de cada día es porque Dios lo está permitiendo. De manera que esa prueba de nuestra salvación es bien clara, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Usted tiene la vida. ¿Cómo puedo medir esa vida eterna? Pues con el fruto del Espíritu, con la paz, viviendo el gozo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Cada cuanto miramos los frutos de lo que hablamos. Nuestras palabras son de bendición o son de escasez, de queja, de renegar todo el tiempo, de ahora qué voy a hacer. Y otra vez viene el Señor. La vida es más que la comida, que el vestido, que tiene las riquezas del reino. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a los que los otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación esté más allá de lo que la puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan pasarla. Por tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. ¿A qué se refiere esto? Que cada vez que viene una circunstancia o que viene una prueba, aquella solución humana, aquellas soluciones de desespero se nos convierten en ídolos. Sincerémonos hoy con Dios. ¿Qué tan importante en mi vida es el dinero, por ejemplo? ¿Qué tan importante en mi vida es el que dirán? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es lo que me roba la paz? Ahora, esto es para presentarlo delante de Dios diciéndole, Señor, esta es mi necesidad. ¿Cuál, ¿Cuál sería la necesidad que tú le vas a entregar al Señor hoy? Pero algo que he aprendido hace muy poco es a no decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, porque esa es la abundancia de nuestra oración. Estarle diciendo a Dios, por favor, haz esto, haz lo otro, dame esto, dame aquello. No, es decirle a Dios, esta es mi necesidad y quiero ver caer ahí tu gloria. Sorpréndeme con tu decisión. Tal vez me lo han escuchado algunos, pero una de las oraciones más poderosas que yo sé que trajo a mi vida el Espíritu Santo fue cuando un día le dije a Dios, tú eres mi papá, mi creador, conoces todo, tú eres mi todo, tú eres mi único. No me pongas a elegir. Elige por mí, papá. Elige por mí. Haz de mí la persona que tú quieras, pero elige por mí, porque tú no te equivocas, porque tú eres perfecto. En cambio, si yo me pongo a elegir, tengo cualquier tonelada de riesgos de equivocarme. Te presento mi necesidad, pero la respuesta elígela tú. Y eso da una libertad enorme. Pero la respuesta de Dios hay que aprender a esperarla, como dice en Santiago 1:2. En Santiago 1:2 dice, tenga muchísima alegría, el máximo de alegría que pueda, cuando te llegue un conflicto o te llegue una dificultad, porque el conflicto, dificultad o prueba, dice, produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Y tenga paciencia durante toda la prueba y entonces será perfecto y no le faltará cosa alguna.
Santiago 1:2 habla de eso. Entreguémosle la circunstancia, trabajemos al Señor, en el Señor, con la paciencia y la fe, y Él nos sorprenderá. ¿O acaso no nos ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé? Nunca. Qué bueno que lo repitas. Nunca, nunca, papá Dios, me dejará. Nunca. ¿Cómo le duele el corazón a Dios cuando vivimos en desconfianza? ¿Cuál es el régimen del terror y del miedo? El del engaño, de la mentira, del gobernador de este mundo, que es Satanás, que cada día está extendiendo más y más su perversión. Entonces, hemos llegado al corazón de la enseñanza de hoy. Además de levantarnos cada día a ser unos buenos administradores de lo que Dios nos entrega, administrar en su multiforme gracia cada segundo de lo que Él nos entrega. Ese es el deleite. Ese es el deleite. Yo quiero testificar algo. He tenido unas situaciones bastante complejas en algún sector de mi familia. Y cuando trataba de venir, de aconsejar, de ayudar, las cosas no funcionaban. Cuando se las entregué al Señor, estoy viendo su respuesta de una forma increíble. No le quitemos el control a Dios, dejemos que Él lo haga. Y esto me lleva a recordar en este instante, creo que lo trae el Espíritu, al Salmo 37:4. ¿Dónde comienza la respuesta poderosa de Dios en nuestra vida? Cuando dice, deleítate a sí mismo del Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él porque Él lo hará. ¿Por qué no podemos llevar esto a la práctica? Todo comienza en el deleite de Dios. Yo te invito a que pienses por un momento en algo. ¿Cuál es la persona a la que más quieres? ¿Un hijo, la mamá, el papá, el esposo, en fin, la esposa? ¿Cuál es la persona que más quieres? Obviamente uno quiere a su familia, pero en estos últimos 3 años que me he dedicado a cuidar a mi mamá, ha crecido mi amor por ella. Ha sido impresionante cómo Dios me ha permitido deleitarme el cuidar a, a mi viejita de 90 años. Lo disfruto mucho. Pero si llega un conflicto de cualquier cosa que me esté como descompensando lo que sea, no afecta para nada mi amor por mi mamá. Obviamente está mi esposa, mis hijas, nietos, pero lo de mi mamá ha sido muy especial en este tiempo. Entonces yo hago la comparación con Dios. Si las dificultades que tenga financieras, de pareja, de lo que quieras, de salud, no afecta ese sentimiento de cariño por mi mamá, ¿cuánto más con Dios? ¿Usted ha pensado en eso? El deleitarse de Dios tiene todas las variables de si Dios le está respondiendo o no a la situación que está viviendo, o hemos aprendido a separar el gozo de Dios de las circunstancias. Deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la clave? El deleite. Pero es imposible, escuchen bien esta parte, es imposible deleitarnos de Dios si estoy en pecado. Entonces, la fuente del gozo de Dios es la obediencia. Y la obediencia tiene que producir deleite.
limpieza de la conciencia y es un ejercicio diario. Entonces nuestra guerra y el ser más que vencedores es al pecado. Todos los días debemos deleitarnos de estar venciendo al pecado, porque está por todos los lados acecha. Usamos las armas poderosas de Dios y no las de este mundo. Tenemos claras las armas de Dios. ¿Qué tanto queremos resolver las cosas con estrategias humanas? Usemos las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para derribar argumentos falsos. Es tan poderoso esto. Todo el tiempo Dios está diciendo, vigila tus pensamientos y los que no honren a Dios ni estén con soporte de su palabra, derríbalos. Por eso una de las características del cerebro humano se llama metacognición, la capacidad de pensar en lo que pienso y decidir qué hago con esos pensamientos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Arrogancia es autosuficiencia, es creer que somos los dueños de todo. Por algo el Señor siempre vuelve y trae su palabra. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo lo que entre en desobediencia. Es decir, hay que saber interpretar esta palabra, es decir, no la aceptaremos, saldremos en defensa de la sana doctrina, porque a eso nos llama el Señor. Y una y otra vez el Señor vuelve y nos trae este pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, si de verdad dejó de ser muerto, si ha nacido de nuevo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando en Isaías 43, Dios demanda, es un mandamiento, no traigas a tu mente el pasado, ni traigas a tu mente las cosas antiguas, porque todo lo haré nuevo. ¿Qué tal si hoy tomamos una decisión de levantarnos cada día a recibir lo nuevo y no a reciclar el pasado? Sus misericordias son nuevas cada día. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Si yo vivo allí crónicamente en pecado, no tengo acceso a las riquezas de Dios. Aún siendo hijo, recordemos ese pasaje que dice, si vienes a la presencia de Dios y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y reconcíliate con tu hermano para que puedas estar en la presencia de Dios. Ese es solo uno de los muchos aspectos que debemos estar revisando. ¿A quién todavía le tenemos rabia, bronca, como se llama en tu país? Hay que ir y reconciliarse. Ahora, reconciliarse no quiere decir vivir en esclavitud. Ayer compartía con alguien y le decía, mira, el hecho de que tengas ese anhelo de obedecer a Dios no te obliga a estar en esclavitud ni en maltrato, porque Jesús nos hizo libres para ser verdaderamente libres. Yo puedo resolver las circunstancias con alguien, pero no tengo por qué estar en esclavitud de maltrato y de humillación y de todo esto para nada. Dice, no se engañen a sí mismos.
que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos, o los que cometen adulterio, son prostitutos o practican la homosexualidad, como lo dice en Apocalipsis, no entrarán al reino de los cielos. Hablemos, por ejemplo, de la ideología de género, donde hay varios ministerios donde han podido testificar de miles de personas que han salido del homosexualismo y viven felices con hogares normales, sanos. No estamos atacando al homosexual. Con amor le estamos diciendo, no fue el diseño de Dios. Dios estaba tan ocupado y tan distraído que entonces le dio un estuche de hombre a una mujer. No, Dios es perfecto. Entonces, con amor hay que llevar la palabra. Pero Dios dice, les estoy dando toda la oportunidad de ser restaurados. Pero si prefieren quedarse en ese deleite del mundo, se constituyen en enemigos de Dios y no entrarán al reino de los cielos. De manera que en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 en adelante, está todo el listado. Ahí está tipificado todo aquello que pertenece al mundo y todo aquello que pertenece al reino. Es una forma bien especial de hacer hoy un inventario. Pero quisiera terminar en esta última parte recordando algo que también con mucha frecuencia lo traigo, pero es una riqueza. Cuando el Señor dice, ven y resolvámoslo juntos, que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca, y si es rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Todo el tiempo Dios nos habla de la restauración de su amor. Eso fue lo que le dio el nombre a nuestro ministerio. Restauración ágape. Ágape quiere decir restaurados con el amor de Dios. ¿Por qué nos dejamos robar el deleite de Dios por las circunstancias terrenales? Si en este momento Dios te llamara a su presencia, ¿de qué sirvió tanta lucha y tanta búsqueda de tener esto, de tener lo otro, de, de confrontarnos aún con lo que la sociedad dice que es triunfo, ¿no? Entonces, el sueño de la casa propia, el sueño del matrimonio, el sueño en fin, lo que no se le haya cumplido a cada uno. El Señor dice, esté feliz con lo que tiene. Yo sé que necesitas cada día y cada día te entrego todo lo necesario. Como dice por allá otra porción de la Biblia. Fui joven y he envejecido y en los muchos años no he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Jamás, jamás un hijo de Dios vivirá en la escasez. Porque como dicen una de las cartas de Timoteo, te daré techo y pan y que eso te baste. Entonces dejemos de torturarnos la mente porque no podemos cambiar de auto, comprar un auto, tener esto. Nuestra casa es este cuerpo donde vive el Espíritu Santo y llama templo. La morada del Espíritu Santo eres tú. Es increíble cómo Dios da esa manifestación de humildad, siendo Dios eterno. Vino de la eternidad a incrustarse en nuestro corazón para vivir aquí y llevarnos en el proceso de santificación. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Coloca la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De eso se trata, de eso. Dios nos promete sus grandes y preciosísimas promesas. Y finalmente diría, ¿quieres tener abundancia de añadiduras? El Señor también nos da la clave.
Él dice, yo sé que esas cositas cómodas allí en la tierra las quieren y yo las puedo dar, pero busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas añadiduras te serán dadas. De manera, mis queridos compañeros, hermanos de la familia eterna de Cristo, no nos olvidemos que la guerra diaria es contra el pecado que no nos quiere dejar ser buenos administradores de lo que Él nos va entregando cada segundo del día. Te invito a que hagamos una oración desde el fondo de nuestro corazón. Y le digamos, amado Dios, tú conoces mi realidad, tú conoces este momento y te doy gracias por permitirme pasar por estas pruebas, porque hace parte del entrenamiento. Hoy te pido una bendición especial, te pido una sabiduría abundante para este tiempo. Y también, Señor, te entrego mis cargas para que des descanso a mi alma. Hoy quiero sincerarme contigo y decirte, Señor, aún si tuviera una equivocación creyendo que he nacido de nuevo y no lo he hecho, hoy una vez más reitero, entra a mi corazón, vive ahí para siempre, sé mi dueño y perdóname todos mis pecados. Te entrego mis necesidades y oro y clamo por mi familia, porque tu palabra dice, sé salvo tú y serás salva tu casa, y yo lo creo. Gracias por el eterno regalo de la salvación. Llévanos, Señor, a entender que la salvación es el comienzo, no es el final. Es el comienzo de un proceso de perfeccionamiento. Coloca en nosotros la pasión por derribar el pecado que nos asedia, por ser cartas leídas ante la multitud de testigos, poder decir, soy un hijo de Dios, tengo a Cristo en mi corazón y poder hablar con gozo de ti. Danos la pasión y la capacidad, Señor, de hacer discípulos para ti. El que es sabio gana almas. Ayúdanos, Señor, a comprender que también has dicho, el que me ama cuida mis ovejas. El que me ama conoce el estado de mis ovejas. Hoy, con la mano en el corazón, presentémosle a Dios los discípulos que tenemos para Él. Y si no los hay, Señor, úsame, úsame para extender tu reino. Amado Dios, bendigo la vida de cada personita en este lugar. Hoy los bendigo, bendigo sus necesidades, su familia. Hoy nos unimos aquí en un clamor de decirte, Señor, tú nos has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Colocamos nuestras debilidades y nuestras necesidades para ver caer como en un pararrayos tu poder y dejarnos, Señor, maravillados de tu fidelidad y de tu amor. Danos tu abrazo, la llenura del Espíritu Santo y la imposición de tus manos de Padre Celestial sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Les quiero mucho. Para los de la ciudad de Popayán hay reunión presencial en nuestro lugar en el Liceo en Pomona. Dios les bendiga. Chao, chao.